Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Cáncer. Cariño, ¿cómo estás, mi querida Candy? ¿Cómo estás también, mi príncipe? Para mis lindos y lindas del signo de Cáncer, cariño. Espero que estén muy bien, ¿vale? Punteros, como siempre, muchísimas gracias por tu apoyo, Cáncer. Muchísimas gracias, corazón. Gracias, ¿vale? Muy bien, mi querido Cáncer. Tenga mucho cuidado con las estafas, ¿vale? Por los comentarios de YouTube no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Lo único que van a encontrar en la descripción de cada lectura, en el video, cariño, van a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo se ponen en contacto si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, pues bendiciones, ¿vale, Cáncer? Muy bien, cariño. ¿Qué me dice el oráculo? Que Dios Universo me ayude. Esta carta, vamos a ver, dice, no es para ti. No es para ti, Cáncer. El número 6 tiene lo que es un mensaje muy especial. Busca lo que es en numerología. Cuando te dice no es para ti y es una lectura general, puede estar relacionado a lo que es en un proyecto, un sueño, puede ser el gran amor de tu vida, puede ser que a lo mejor tú estás ilusionado o ilusionada por un hombre, por una mujer, y entonces el oráculo te dice no es para ti. Siento, mi querido Cáncer, que te viene una oportunidad en el futuro. Si tú en estos momentos estás en plan cepa, en plan garrapata, con esa energía que no quieres soltar, Richard, es que Pepe Lucho es único, Richard. La Lupe es única, Richard. No hay otro hombre, no hay otra mujer en esta vida, Richard. Me dicen, esa persona no es para ti. ¿Por qué, corazón? Porque si fuera para ti, mi querido Cáncer, no te estuviera haciendo sufrir tanto. El amor no es sufrimiento, Cáncer, ¿vale? El amor es para estar lo que es en armonía, es para estar bien con uno mismo. No, Richard, yo sé que el amor es dolor y por eso que me gusta. No, así no es el amor, Cáncer, ¿vale? Vamos a suponer que tú me dices, Richard, estoy lo que es en un proyecto, en un trabajo, en un negocio, pero lamentablemente no hay reconocimiento o no me entra dinero como yo estoy esperando. Entonces, cariño, tienes que hacer un cambio o simplemente tienes que pasar página. Busca otra alternativa, mi querido cangrejito, ¿vale? No luches contra corriente. Tú no eres un salmón, tú no eres un camarón, cariño, para que estés ahí luchando contra corriente. Me dicen que tienes que soltar y que tienes que buscar nuevas opciones, nuevas oportunidades. ¿Por qué, cariño? Porque mira, si tú te das cuenta, aquí es como si fuera lo que es una tabla de ajedrez, está lo que es galletita de la suerte, y al fondo hay una ventana, cariño, y en esa ventana se ve lo que es un rostro, fíjate bien. Hay un rostro aquí. Entonces me dice Cáncer, mientras que tú te estás aferrando a una situación, en el futuro hay algo fenomenal, hay algo fantástico, hay algo maravilloso que te está esperando. Pero tienes que soltar, Cáncer. ¿De qué sirve de que las cartas te digan? Te va a llegar una persona nueva, te va a llegar un amor nuevo, un proyecto nuevo, si tú no renuncias a algo que te hace daño. Entonces, mi querido Cáncer, empieza a pasar página, ¿vale? No, Richa, yo no quiero escuchar eso, Richa. Yo solamente quiero saber de Pepe Lucho, nada más. Ay, de verdad, cariño. Por eso que estás como estás, Cáncer. Vamos a continuar. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo para Cáncer. Carta guía, carta consejo para Cáncer. Tenemos lo que es la carta de la rueda, cariño. Siento, mi querido Cáncer, que la fortuna te está esperando, la abundancia te está esperando, pero posiblemente tienes que hacer un viaje o invertir quizás de repente en un lugar que no es tu zona de confort. Para muchos de vosotros también, mi querido Cáncer, siento que hay una persona que viene de afuera o posiblemente tú vas a hacer un viaje, cariño, ya sea de repente por placer o simplemente por trabajo, por negocio. Muchos de vosotros, Cáncer, también están lidiando con un Capricornio o con una persona de elemento tierra. Si me dices, Richard, ¿tú crees que es una semana buena para apostar? Sí, cariño, especialmente lo que es lotería, ¿vale? Sí, es una semana buena, cariño, pero no te enganches a esto, porque ¿qué dijo Dios, Cáncer? Comerás con el sudor de tu frente, cariño. Vamos a continuar. Me sale lo que es Capricornio, me lo confirmó con la torre. Me sale Piscis, Virgo, cierras con un Libra. Debajo tengo un Aries, cariño. Te enseño las cartas. Te enseño las cartas, corazón. Vamos a ver mi cangrejito. Iniciales. Richard, que salga Pepe Lucho, que salga la Lupe, Richard. Llevo 5 años detrás de él o de ella. No me quiere, pero yo siento en mi corazón que es para mí, cariño. Eso es tóxico. A ver, Cáncer, vamos a continuar. Vamos a ver qué nos dicen.
La letra G de gato, la letra P, la letra C y la letra J, cariño. Vamos a ver cómo están tus energías, ¿vale, Cáncer? Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, mi cangrejito. Que Dios Universo me ayude, mi cangrejito. ¿Cómo están tus energías? Cariño, me dicen, tienes que dedicar más tiempo para tu vida, me dicen. Dedica más tiempo a lo que es en tu persona, en tu proyecto, en tu sueño. Tienes que pensar más en ti, mi querido cangrejito, ¿vale? Porque mira, este gatito está haciendo lo que es deporte, cariño. Se está preocupando por su vida, se está preocupando por sus proyectos. Entonces, dedica más tiempo para tu persona y para tus cosas, mi querido Cáncer. Vamos a continuar, cariño. Richard, no, Richard. Mi vida no tiene sentido si no está Pepe Lucho. Mi vida no tiene sentido si no está la Lupe. Por eso que se retrasan las cosas, Cáncer. Tienes que empezar a cerrar capítulos del pasado. Tienes que olvidarte de los fantasmas del pasado y abrirte, cariño, a nuevas oportunidades. La fortuna, el amor, te está esperando en el futuro. Pero si tú no renuncias a algo que te tiene bloqueado o bloqueada, toda esa bendición, cariño, se pierde, ¿vale? Vamos a continuar, corazón. Quiero que cierres tus ojitos, Cáncer. Todo lo que tú visualices con el palo de lluvia es un mensaje que Dios y el universo te quiere entregar, corazón. Empezamos, Cáncer. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Cáncer. Muy bien, corazón, muy bien. ¿Sabes qué siento, Cáncer? Siento que alguien te da la mano, cariño. O una persona posiblemente te va a hablar lo que es de un proyecto, de un sueño, o hay una persona que quiere tener lo que es una oportunidad contigo. Pero recuerda, mi querido Cáncer, tienes que empezar a cerrar capítulos de tu vida, ¿vale? Tienes que empezar prácticamente a zanjar esa historia del pasado, cariño. El otro mensaje también, mi querido Cáncer, muchos de vosotros veo un ángel con las alas blancas, pero lamentablemente ese ángel está atado o atada a unas cadenas, cariño. Entonces, ese ángel, mi querido Cáncer, eres tú, cariño, y esa cadena está relacionada con esa historia que tú no olvidas. Y como es una cadena, cariño, no me dicen que es una historia de un mes, de una semana, es una historia de años, cariño. Muchos de vosotros, mi querido Cáncer, no pueden volver a empezar otra vez porque todavía sientes o de repente piensas que esta persona te pertenece o esta persona va a volver lo que es a tu vida o que simplemente el futuro se va a encargar de que vosotros dos tengan lo que es una historia como Dios manda. Puede ser que esta persona también, mi querido cangrejito, está lo que es en la distancia. Entonces, Cáncer, cariño, creo que las energías están siendo claras, ¿no? Las energías están diciendo, Cáncer, ha llegado la hora de que sueltes una situación y que empieces a darte oportunidades. Las energías, mi querido Cáncer, te quieren compensar, cariño. Te quieren entregar algo fantástico, pero tú también tienes que dar permiso a esto, porque recuerda, todo es libre albedrío. Si tú dices, Richard, no, Richard. En mi vida no va a entrar otro hombre, en mi vida no va a entrar otra mujer, pues entonces no te llega esa oportunidad, ¿vale, cariño? ¿Qué lo has visto, corazón? ¿Qué tiene él? ¿Qué tiene ella? Que no tenga yo. Por Dios, que no tenga ellos, corazón. Muy bien. Vamos a ver, mi querido cangrejito, cómo están tus energías. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Cáncer, 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 Cáncer. Vamos a ver cómo están tus energías. ¿Te gustaría tener comunicación o contacto de una persona que está lejos, cariño, que tiene que desplazarse para llegar lo que es a tu vida? ¿Te gustaría posiblemente que una persona acelere las cosas, que una persona posiblemente se comunique contigo o te diga lo que siente, lo que piensa, corazón? Lleva mucho tiempo. La carta del 6 de oros. Siento, mi querido Cáncer, que tú de repente vas a estar hablando de negocios, de proyectos. Siento que hay una persona que te va a hablar de un proyecto, cariño,
que posiblemente tendrías que aceptar, corazón. ¿Sabes qué siento, Cáncer? Mientras que tú estás sufriendo de amor por Pepe Lucho, por la Lupe, por el Kevin, siento, cariño, que es un año de oportunidades en la parte económica, en la parte del proyecto, corazón. Pero puede ser que muchos de vosotros me dicen, Richard, mi vida no tiene sentido si no tengo al gran amor de mi vida. Vamos a ver qué más me dicen. La carta del caído y la carta del 9 de bastos con la carta del 9 de copas. En algún momento, mi querido Cáncer, tú ya has tenido lo que es una propuesta ya, en cualquier ámbito. Puede ser propuesta quizás de proyecto, de trabajo, de amor, pero sin embargo, Cáncer, lo has dejado pasar, cariño. ¿Por qué renuncias a situaciones muy buenas para ti por un amor, cariño? ¿Por qué renuncias? Es que no entiendo, cangrejito. Era tu oportunidad. Ese hombre, esa mujer estaba por ti. Ese proyecto, ese trabajo te iba a volver rico o rica. Pero tú por amor dices, no, Richard, no. En ese entonces estaba con Pepe Lucho. Pepe Lucho me dijo, no te vayas. Yo me quedé, Richard, y al final Pepe Lucho se fue. La Lupe se fue. Y me he quedado sin, como novia, como una novia, vestida de lo que es en el altar, cariño. Te has quedado sin nada, mi querido Cáncer. Entonces, siento que te viene otra oportunidad. El destino, Dios, el universo, te quiere dar otra oportunidad, pero eres tú quien tiene que tomar esa decisión. Vamos a continuar, corazón, porque aquí me dicen oportunidades. Tú has dejado pasar ya una oportunidad, ¿ves? El caído, cariño, aquí la oportunidad, pero sin embargo, Dios, todo generoso, cariño, te va a dar otra oportunidad. Vamos a ver. No lo dejes pasar, Cáncer, porque si tú lo dejas pasar, pues entonces luego no te lamentes, ¿vale? ¿Por qué no soy feliz? ¿Por qué no me llega el amor? ¿Por qué nadie me hace caso? Cariño, porque vienen personas que quieren estar contigo, pero tú lo desprecias. Es normal que nadie te haga caso. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, Cáncer, Cáncer, que Dios Universo me ayude. ¿Cómo están las energías de ellos o de ellas? ¿Cómo están las energías de ellos o de ellas? Cáncer. Para muchos de vosotros, mi querido Cáncer, hay una persona que piensa que tú eres culpable de todo lo que vosotros dos están viviendo. Vas a tener una visita, Cáncer. ¿Por qué, Richard? Porque hay una mariposa que quería entrar lo que es a casa. Vas a tener una mariposa, mi querido vas a tener una visita, Cáncer. Alguien viene a visitarte a tu casa. La carta también del 2 de copas, la carta de la sacerdotisa, la carta del 7 de pentáculos. Es muy curioso lo que yo estoy viendo aquí, cariño. Porque yo siento, Cáncer, que tú no tienes culpa de algo. Pero hay una persona, mi querido Cáncer, que te culpa de todo lo que ha pasado entre vosotros dos. Este hombre o esta mujer te maldice. Este hombre o esta mujer dice, no quiero que vuelva a ser feliz, Cáncer. Cariño, es una persona muy rencoroso, muy rencorosa. Siente de que tú eres su propiedad privada. Siente de que tú eres su alma o su llama gemela. Pero veo que esta persona también, corazón, te causa daño. Te causa daño o te ha causado daño, Cáncer. A lo mejor de repente con su indiferencia, a lo mejor de repente porque se lo piensa mucho las cosas, a lo mejor de repente porque esta persona, Cáncer, pues se siente seguro o segura del amor que tú lo tienes a él o a ella. Pero no quiere que tú vuelvas a hacer tu vida, cariño. Es egoísta. Es egoísta, corazón. Porque mira estos ojos, cariño. Mira cómo te ve. Ve su mirada. Te mira con ira, cariño. Te mira con cólera. Su mirada no es sincera, no es sincero. Esta persona dice, no quiero que vuelva a ser feliz. ¿Ves, corazón? Siente que tú eres su propiedad privada. Como la canción de Lucha Reyes, mi paisana peruana, corazón. Para que sepan todos que tú me perteneces, con sangre de mis venas te marcaré la frente, cariño, como si fueras un búfalo, como si fueras una vaca, así, cariño. Ay, mi querido Cáncer, para que sepan todos que tú me perteneces, con sangre de mis venas te marcaré la frente, cariño, por Dios, como si fueras una vaca. Ya está. Vamos a ver, mi querido Cáncer, qué nos quieren decir también para solteros y solteras. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, Cáncer, que Dios Universo me ayude, Cáncer, solteros y solteras. Vamos a ver, solteros y solteras. ¿Sabes qué siento, Cáncer? Que tú estás con una persona que es como el perro de hortelano. No come ni deja comer, ¿vale? Eso es lo que yo siento. Tenemos lo que es la carta del 6 de pentáculos. Tenemos lo que es la carta también del 6 de espadas. La carta del mundo. Y tenemos lo que es la carta del sol. Cáncer, cariño. Corazón, corazón, corazón de melón.
Siento, mi querido Cáncer, que te gusta una persona que tiene pareja. Te va lo prohibido, cariño, ¿vale? Siento que esta persona, a lo mejor de repente, para que pueda estar contigo, tiene que terminar lo que es una relación, solteros y solteras. Yo te recomiendo, mi querido Cáncer, que no cometa lo que es un error, porque al final el karma llega, ¿vale? Llega para todos. O que simplemente, mi querido Cáncer, tú me dices, Richard, estoy con una persona que tiene hijos, o de repente esta persona, pues, no quiere quizás de repente sacar a la luz la relación que tú tienes con él o con ella. La carta del mundo y la carta del sol. Yo siento, mi querido Cáncer, que muchos de vosotros, el gran amor de tu vida, posiblemente no está lo que es en tu zona de confort. Es una persona que tú vas a conocer lo que es en el extranjero, o cuando tú de repente hagas un viaje, o estás esperando a una persona que está fuera de tu zona de confort, ¿vale? Pero solteros y solteras, si estás con una persona que tiene un compromiso, yo te recomendaría que no continúes con esto. ¿Por qué? Porque siento que la familia sufre, siento que los hijos sufren, cariño, y el karma llega tarde o temprano. ¿Ves? Aquí hay familia y sufren, cariño, hasta niños sufren. Y aquí veo una propuesta, me dice Richard, es muy tentador, es muy tentadora. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver qué nos dice en economía. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Cáncer, economía. Vamos a ver. La carta del caballo de bastos, la carta de la sota de bastos, la carta también del 8 de bastos, la carta del 6 de espadas, la carta del 2 de copas. Siento, mi querido Cáncer, que la parte económica lo vas a hacer fuera de tu zona de confort. Posiblemente puede ser que el trabajo, el proyecto te está esperando fuera de tu ciudad, fuera de tu país, fuera de tu entorno. Vas a tener el apoyo económico de terceras personas, pueden ser amigos o familia. Siento, cariño, que vas a hacer un viaje, ¿vale? ¿Para qué? Para que tu economía mejore. O tú de repente vas a invertir en otro país, en otra ciudad, en otro pueblo. Muy bien, mi querido Cáncer. Richard, ¿hay música? Sí, corazón. Se me va la hora, cariño, se me va la hora. Tanta información que te doy. La música es de una mujer que ya está desaparecida, ¿vale? Es así. Me invito a bailar un hombre. ¿Lo has escuchado o no? Yo acepté bailar gustosa, tururum, pero en una vueltecita, tururum, me propuso una cosita, tururum. Yo le dije, ¿qué pasa? Yo soy mujer decente. Era de pocas palabras y era muy insistente. Y yo le dije, ¿qué pasa? Yo soy mujer decente. Yo era de pocas palabras y era muy insistente. Esa indecorosa proposición, no lo vuelvas a hacer. Que si tú lo intentas, ay, sí, yo creo que voy a caer, cariño. Ay, por Dios, entre tu falda y mi pantalón, entre tu falda y mi pantalón, la cumbia baila esta canción. Entre tu falda y mi pantalón, entre tu falda y mi pantalón, qué indecorosa proposición. Ay, por Dios, te lo dice Carla. Por Dios, me encanta. Yo le dije, ¿qué pasa? Yo soy mujer decente, era de pocas palabras, pero muy insistente. Ay, por Dios, cariño. Al final todos caen, ¿no? Al final todos caen. Ay, por Dios. Tumbadito para acá, tumbadito para allá, tumbadito para acá, tumbadito para allá. Qué indecorosa proposición. Cariño, búscalo lo que es en YouTube, ¿vale? Mujer decente. Te lo dice Carla, cariño, Carla. Ya está, me encanta esa música. Me invito a bailar un hombre, tururum. Yo acepté bailar gustosa, tururum. Pero en una vueltecita, tururum, me propuso una cosita. Yo le dije, ¿qué pasa? Yo soy mujer decente. Qué indecorosa proposición. Me invitó a bailar, pero sí, no me sé qué más sigue. Vale, ya está, búscalo, cariño, las características. A ver, porque si no, estoy cantando todo el día. Indecorosa. Vamos a ver. Las características, corazón. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Para muchos de vosotros, mi querido Cáncer, sientes una conexión muy fuerte con una persona que puede estar lo que es en la distancia, o tiene lo que es un poder adquisitivo, o tiene un puesto importante. Puede ser tu jefe, tu jefa, etcétera, etcétera. Esta persona se cuida mucho, ¿vale? Su aspecto físico. La carta también del emperador me vuelve a confirmar. Puede ser que esta persona tenga un poder adquisitivo alto, puede ser tu jefe o tu jefa.
El emperador y la carta de las de bastos. Algunos de ellos inclusive puede ser que sean mulatos o mulatas o tienen de repente lo que es el cabello muy corto. Son personas muy inteligentes. Son personas que también les gusta vestirse con colores vivos, como yo, cariño. Veo un Tauro por ahí. La carta del 6 de oros. Muchos de vosotros, mi querido Cáncer, en un futuro van a estar asociándose posiblemente con personas muy cercanas para un proyecto, para un negocio, o te van a devolver lo que es un dinero. Elemento tierra o una persona de elemento tierra, cariño, acepta su error. La carta del 10 de espadas. Hay una persona de elemento aire que está lo que es en la distancia. Esta persona te recuerda, te piensa, pero su orgullo le puede más. Puede ser que sea de piel blanca, puede ser que esté bronceado o bronceada, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado. Esta persona actualmente, cariño, aunque no te diga nada, te recuerda. La carta del mago. Puede ser que estás lidiando con una persona también de elemento Aries, cariño, del signo Aries, perdón. Esta persona a lo mejor de repente trabajó contigo o vosotros están en el mismo proyecto, en la misma historia, lo que es en la parte laboral. Bendiciones, Cáncer. Te quiero, cariño. Hasta la vista y sé feliz.